Para hablar más sobre la independencia del Estado de Israel, nos acompaña en el estudio Alberto Mor-Yosef, analista internacional, a quien conocimos en una oportunidad, en una conversación bastante interesante en la fraternidad B'nai B'rith. Alberto, sabemos, por lo que veíamos en la nota, que la independencia de Israel se da cuando la Organización de Naciones Unidas decide poner fin al mandato británico allí en ese territorio y decide dividir al territorio en dos grandes segmentos, uno árabe-palestino y otro judío. Esa oportunidad fue aprovechada por David Ben-Gurión para declarar la independencia como tal del Estado de Israel. Pero, ¿qué pasó antes de este punto? ¿Cómo se llegó a ese punto? Gracias por la invitación, un placer estar en tu programa. Sí, efectivamente, ¿no? Como acertadamente lo dice el micro y tu introducción, estamos por celebrar en 15 días, el 14 de mayo, el 67 aniversario de la independencia del moderno Estado de Israel. Pero Israel es un país muy joven y a la vez es una nación muy antigua, porque la historia del pueblo judío en la tierra de Israel se remonta hace más de 5.000 años, parte de ella recogida en la Biblia y bueno, corroborada por elementos arquitectónicos, arqueológicos, etcétera, ¿no? La relación del pueblo judío con su tierra ancestral tiene una interrupción violenta al principio de lo que llamamos la Era Común, aproximadamente en el año 70 después de Cristo, cuando bajo ocupación romana, los romanos expulsan al pueblo judío de su tierra, destruyen la nacionalidad israelí y el pueblo judío sale en diáspora hacia el resto del mundo. Ahí se interrumpe la historia de Israel como nación independiente. Con la llegada de la modernidad al siglo XIX, los movimientos nacionalistas alrededor del mundo, que es también la época, por ejemplo, de los nacionalismos europeos, después de la Revolución Francesa, se forma la República Francesa y surgen los nacionalismos alemanes, italianos, etc. Dentro de ese fervor surge el nacionalismo judío de vuelta. Los judíos del mundo se proponen recuperar su nación, su patria. Surge el movimiento sionista, que trabaja desde ese momento incansablemente tratando de lograr dos cosas. Por un lado, el reconocimiento internacional al regreso de los judíos a su patria y por otro lado, el desarrollo de la nación. Es importante que hablas de sionismo porque en estos tiempos hay términos que no están muy claros y hay ciertos sectores que han intentado demonizar el término sionismo. ¿Qué es en concreto el sionismo? Sí, muy bien como tú dices, porque hay una campaña muy larga de varios sectores de la política internacional y también lo vemos en Venezuela, de demonizar, como tú dices, el sionismo. El sionismo no es más que el nacionalismo judío, el derecho de los judíos para tener una nación propia en su tierra ancestral. ¿Y bajo qué ley o bajo qué reglas se rige el sionismo? En las reglas de la democracia. Israel es una democracia parlamentaria, y se ha demostrado con el surgimiento de Israel en 1948 que surgió una patria democrática, una nación democrática, donde todos sus ciudadanos tienen los derechos de un país democrático. ¿Cuál es la ley? Digamos, los valores judíos. Al hablar de valores judíos no hablamos de religión judía. Los judíos en Israel, por supuesto, tienen el derecho de practicar su religión, pero los valores judíos son los valores universales, los que están recogidos en la Biblia, recogidos después en la Declaración de Derechos Humanos, son valores propios. ¿Qué identifica a Israel o qué es la diferencia quizás de otros países? Que al estar vinculada a sus valores propiamente judíos, te encuentras una nación que habla el mismo idioma hebreo que se hablaba ahí 5.000 años atrás. Los mismos nombres que se usaban en la época bíblica son los nombres que más o menos tienen todos los ciudadanos de Israel. O sea, una continuidad de una nación. Pero los valores propios son los de un país moderno insertado en la comunidad internacional.